¿Qué tal, queridos amigos? Llegamos a creer que íbamos a estrenar democracia. Y lo que hemos visto es la continuidad de lo que yo llamo la nueva aristocracia mexicana, que está muy ligada con la antigua. Ya ven ustedes que José López Portillo presumía de sus antecesores porque eran hombres relacionados hasta con la dictadura de Porfirio Díaz. Pero todas las familias de los primeros mandatarios han tenido muchas oportunidades de saquear al país y lo han hecho, pero con gusto. Recuerden ustedes, por ejemplo, al cuñado de Echeverría, Rubén Zuno Arce, hermano de María Esther, quien era un verdadero pillo, que fue acusado de asesinar a 2 agentes judiciales federales y se le exoneró sin el menor propósito de hacer justicia. Y luego fue capturado en los Estados Unidos, acusado primero por contrabando de nitrato de plata, algo que hace ahora Ricardo Salinas Pliego, y también por lavado de dinero. Murió en prisión a los 82 años en Florida. En prisión. Nunca pudo solventar aquellas duras acusaciones, a pesar de que el gobierno mexicano constantemente intervino para tratar de extraditarlo. Llegamos con José López Portillo y empezaron los orgullos de su nepotismo, su adoración por sus hermanas, sobre todo Margarita, una inútil que se puso ahí a presidir la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y la llevó a la quiebra, al fracaso, al desastre, y López Portillo protegiéndola como si se tratara de una santona de esas que visten escapularios y van por la calle. Luego seguimos con Miguel de la Madrid, con nexos con todos los elementos que formaron parte del cártel de Colima, el de las metanfetaminas, que han tenido un éxito notable a partir de entonces. Y su familia, bueno, ni qué decir, dueños de empresas camaroneras, otros ligados a otro tipo de preferencias sexuales, que esto ya no tiene importancia en la vida actual, pero lo señalo porque no han sido muy útiles a la sociedad, que digamos. Ya con Salinas, pues no vamos a hablar de todos los parientes de Salinas involucrados en grandes consorcios, grandes corporativos, como por ejemplo lo que pasó con Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, que prestó el dinero, $40 millones, para que Ricardo Salinas Pliego, lo volvemos a mencionar, pudiera fundar su canal 13, y después comprar a la mala el canal 40, tomándolo por asalto con miembros de su propia policía, la policía local de Canal 13, en época de Fox, por cierto. Y luego, ¿qué más podemos decir? Que llegamos al caso de Zedillo. Pues Zedillo tenía nada menos que a su suegro y a su cuñado, a don Fernando Velasco Márquez y a su hijo, estrechamente vinculados al cártel de Colima que dirigían los hermanos Amezcua. Estos eran dueños de una gran impunidad con la que se sirvieron estos personajes una y otra vez. Y ahí quedó. Los Fox, ahí tiene a su hermano de caballerango prácticamente, haciendo la fortuna del clan. Y por el lado de Marta Sagún, no hay pillastre que se salve. Todos los hijos tienen negocios en Celaya mal habidos. Todos. Y Marta Sagún feliz, gozando de la armonía de un matrimonio imposible de consumarse. Y seguimos con Calderón. Sus hijos, por fortuna, eran muy pequeños cuando él fue presidente. Pero Margarita Zavala también tiene hermanos.
Juan Ignacio, por ejemplo, que fue vocero del propio Calderón, y también el famoso dueño de las empresas que medían de mercadotecnia, medían los votos como les daba la gana. Y esto quedó muy estrechamente ligado al fraude electoral de 2006. Llegamos a Peña Nieto. Y Peña Nieto, para congraciarse con su familia, les dio a sus hermanas Cecilia y Verónica las concesiones para que pudieran acordar con las empresas chinas la construcción del ferrocarril México a Querétaro, de la Ciudad de México a Querétaro y de la Ciudad de México a Toluca. Una obra que ahí está sin terminar, a 2 años prácticamente de la salida de Enrique Peña del poder. Y no se diga también de Angélica Rivera y de los hijas más bien, de esta señora, que evidentemente hizo lo que le dio la gana, cobró lo que le dio la gana, produjo lo que le dio la gana, hasta llegar ahora con Andrés Manuel López Obrador, cuyos hijos no tienen empacho en pasearse descaradamente por Europa. Ayer se fotografió a uno de ellos, a Andresito, que tiene mucho que ver con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Mucho que ver. Pues Andresito paseándose ahí con su novia, con su esposa, con lo que sea, en las aguas del Mediterráneo, en Italia, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica y de crisis política. Los hijos de Andrés, José Ramón y Andrés sobre todo, han sido voraces porque no se les conocía trabajo alguno, hasta que fundaron la famosa empresa Rocío, que es el nombre de su madre, Rocío Beltrán, y se llama Rocío, esa cervecera nueva que acapara el agua que tanto demandan, entre otros, los agricultores de Chihuahua, que han quedado fuera de los cauces del agua que, por tratados subterráneos, ya parecen ser de los Estados Unidos de América. Ahí distribuyen el agua como se han quedado con toda el agua del río Bravo, del río Grande, o lo que queda de ese lecho que fue antes maravilloso. Esto es la historia, esta es la historia de los hermanos, parientes, familiares, suegros, consuegros, parte de la historia de todos ellos que forman un hilo en común. De repente ha habido enamoramientos entre una familia de las que se van con una familia de las que llegan a la presidencia. Y eso es notable, porque confirma la existencia de esa nueva, desgraciada aristocracia mexicana que nos está acabando, corroyendo por dentro, y que es parte también de la pavorosa crisis económica que padecemos los demás, no las primeras familias que se dan el lujo de vivir ahora como virreyes en el Palacio Nacional de México. Lo siento, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.